Well, good afternoon, everyone. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Again, my apologies for the technical issues, Mis disculpas por los problemas técnicos, but I think that that is right on time considering our topic for this conference. pero creo que es justo el momento de esos problemas considerando el tema para este momento. Because if you're like me, technology brings a lot of great possibilities, Porque si eres como yo, la tecnología te trae grandes posibilidades, but also a lot of challenges. pero también muchas dificultades. The reality is that you and I are living through La realidad es que tú y yo estamos viviendo a través, the single biggest change since maybe the printing press. estamos viviendo a través del más grande cambio desde la prensa impresa. We are in a digital age Estamos en una era digital and where new generations con nuevas generaciones are literally growing up with so many different digital means. que están creciendo con demasiadas y muchas cosas digitales alrededor de ellos. And so, Generation Z, which is people 22 years old and younger, Entonces, la generación Z, que son las personas de 22 años o menores, over 95% of them use YouTube. más del 95% de ellos están usando YouTube. And that's worldwide, Y, internationally. y eso es a nivel global. So, the opportunity that we have as church leaders Así que la oportunidad que tenemos nosotros como líderes de iglesias is to take all the obstacles that we were already facing es tomar todos los obstáculos que ya estábamos afrontando and now talking about COVID-19 as well, y ahora también hablando del COVID-19, to look at these obstacles mirar esos obstáculos and to realize that they are opportunities. y darnos cuenta que realmente son oportunidades. As long as we keep moving Mientras nos mantengamos moviéndonos and keep learning. y nos mantengamos aprendiendo. Learning is great because it helps see other people's solutions Aprender es excelente porque nos ayuda a ver las soluciones de otras personas to our problems a nuestros problemas become a map. para que se vuelvan un mapa. And so, right now, think about the obstacles that you have, the problems that you have. Así que en este momento les pido que piensen en los problemas y obstáculos que ustedes tienen. The great thing about this network Lo más grande de esta red is that we can learn from one another es que podemos aprender el uno del otro and build a map y crear un mapa to keep moving. para seguir avanzando. Today, I want to give you a few facts. Este día quiero darte algunos hechos. I want to provide a little theological background. Quiero proveerte también de algunas referencias teológicas. And then I'd love to leave some time at the end for some practical takeaways and questions. Y entonces al final quiero dejar un poco de tiempo para experiencias prácticas y preguntas. See, so here's some facts about YouTube. Aquí están algunas cosas y hechos sobre YouTube. There are 3 to 5 billion brand new consumers that have just come online. Hay alrededor de 3 a 5 billones de consumidores nuevos que acaban de entrar en línea. Over a billion of them, so one out of, a third are actually using YouTube. Y alrededor de 1 billón de ellos realmente están ocupando YouTube. YouTube currently reaches more 18 to 49-year-olds than any other cable or TV service. No hay ningún servicio de cable que pueda llegar a YouTube como lo hace, porque llega a personas de 18 hasta 40 años. It is the second largest search engine in the world, Es la segunda herramienta de búsqueda más grande del mundo.
and it's owned by Google, which means that YouTube is one of the easiest ways to get featured at the top of a Google search. Y es propiedad de Google, así que YouTube es una de las cosas más que te proveen mayor capacidad para estar en el top de búsquedas. So, for example, Así que, por ejemplo, if your content was on YouTube si tu contenido estuviera en YouTube and it was a message about how to pray or y how fuese to un, study the Bible, y fuese un mensaje de cómo orar y cómo estudiar la Biblia, and somebody in your region searched on Google or YouTube for how to read the Bible or how to pray, y alguien en tu región buscara en YouTube de cómo leer la Biblia o cómo orar, there's a great opportunity hay una gran oportunidad for your message para tu mensaje to reach them. de alcanzarlos. And before, Y antes, your message tu mensaje may have been confined puede haber sido confinado to a building or a Sunday morning service. a un edificio o a un servicio del domingo. So it's important to remember Así que es importante recordar that our buildings may be closed, que nuestros edificios pueden estar cerrados, but the church remains open. pero la iglesia sigue abierta. This is going to force a dynamic shift Esto va a forzar un cambio dinámico that honestly the church should have been doing more of from the beginning. que honestamente la iglesia tuvo que haberlo hecho desde el principio. And that is, we stop demanding people come to us Y eso es dejar de pedirle o demandar a las personas que vengan a nosotros and we start going to them instead. y empezamos nosotros a ir a ellos. Growing up, my grandfather was my pastor. Creciendo, mi abuelo era mi pastor And I remember riding home with him after church on Sundays. y recuerdo que iba hacia casa después de la iglesia los domingos con él And almost every week, y casi todas las semanas we would stop by a church member's home parábamos en las casas de los miembros de la iglesia to eat lunch, para almorzar, to pray with, para orar con ellos or to simply visit. o simplemente visitarlos. Somewhere along the way, En algún momento del viaje, there have been church leaders habían líderes de iglesias that have adopted the wrong mindset que habían adoptado una mentalidad equivocada of, because I have a building or a facility or service, que porque tenía un edificio, una facilidad o un servicio, that people have to come to me. que las personas tenían que venir a mí. But buildings and facilities are great tools Pero los edificios y las facilidades son grandes herramientas, let's never forget that people are the point. pero nunca olvidemos que las personas son el objetivo. I want to read from 1 Peter chapter 2, verse 9. Quiero leer de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. But you are a chosen race, Pero ustedes son un pueblo escogido, a royal priesthood, un sacerdocio santo, perdón, un real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a people for God's own possession, pueblo adquirido por Dios, that you may proclaim para que anuncies the glory of him las virtudes de aquel who called you out of darkness que os llamó de las tinieblas and into his marvelous light. a su luz admirable. This is God's language about his people. Ese es el lenguaje, el mensaje de Dios acerca de sus personas, de su pueblo, His church. su iglesia. He's not talking about a building. Él no está hablando de un edificio. He's not talking about concrete or steel. Él no está hablando de concreto o de metales. He's talking about flesh, bone, Él está hablando de carne y hueso, heart, and soul. de corazón y alma. The brick and mortar of God's church
La mezcla de ladrillo de la iglesia de Dios has never been about a building, nunca se trató de un edificio, but a people. sino de las personas. So can we all agree on that? Así que podemos todos estar de acuerdo en eso. As we move forward Mientras avanzamos and we keep learning y seguimos aprendiendo, so that this obstacle así estos obstáculos becomes an opportunity. se vuelven una oportunidad. So I'd like to switch gears a little now Así que voy a cambiar de velocidad un poquito ahora and let's talk strategic how to not just make church online, Vamos a hablar estratégicamente de cómo no solamente hacer iglesia en línea, but to leverage our online platform sino de verdaderamente utilizar nuestra plataforma en línea to reach people. para alcanzar a las personas. So I want to say this, every church, no matter where you are, Quiero decir esto, todas las iglesias, sin importar dónde estés or what you have, o lo que tú tengas, can create pueden crear an online platform. una plataforma online, en línea. There are many churches today. Hay muchas iglesias ahora. Or excuse me, there are many options for churches today. All right. Hay muchas opciones para las iglesias ahora. And most of them are free. Y muchas de ellas son gratis. If you have access to the internet, Si tú tienes acceso a la internet, you can pre-record puedes grabar previamente or live stream your services o transmitir en vivo tus servicios to Facebook, a Facebook, YouTube, YouTube, just to name a few, y para nombrar algunos. all for free. Todo gratis. So a few years ago, Algunos años atrás, we may have looked at larger churches veíamos que las iglesias más grandes, and thought only they could live stream. solo ellas podían transmitir. But today, Pero hoy en día, we can all have an online platform. todos podemos tener una plataforma en línea. If you have questions about specific gear or resources, Si tú tienes preguntas sobre equipos técnicos específicos o recursos, we can help with that. podemos apoyarte con eso. But today, I want to talk specifically Pero hoy quiero hablar específicamente about your strategy. acerca de tu estrategia. If your strategy right now Si tu estrategia en este momento is to only record a message and throw it up online, es solamente grabar un mensaje y ponerlo en línea, then we may not be así que posiblemente no podemos, leveraging our opportunity no podríamos verdaderamente usar nuestras oportunidades as best we can. de la mejor manera que podamos. The number one thing La cosa número uno that you need besides gear and internet que necesitas aparte de los equipos y el internet, to have an online platform is clarity. de tener una plataforma en línea, es claridad. Maximum clarity leads to maximum impact. Máxima claridad te va a llevar a un impacto máximo. And so while the opportunity is vast and large, Y mientras la oportunidad puede ser grande y vasta, we must have a focus tenemos que enfocarnos of who we're trying to reach en quién estamos tratando de alcanzar and who our message and context is best suited to reach. y a quién nuestro mensaje y contenido está mejor adaptado para alcanzar. For example, Por ejemplo, I love Jesus. amo a Jesús. I love all of you. Los amo a todos ustedes. I don't speak very much Spanish. No hablo mucho español, So my message, así que mi mensaje, while genuine, aunque sea genuino, may not be best suited to reach you where you're at. puede que no sea el mejor para alcanzarlos a donde ustedes están. If we want to reach everybody, Si queremos alcanzar a todos, we usually reach nobody. usualmente no alcanzamos a nadie. So we must have clarity. Así que necesitamos claridad.
a clear message, and a Un, clear mens- content. un mensaje claro y un contenido claro. If we lack clarity, then we will often create confusion. Si nos falta claridad, usualmente creamos confusión. So here's a few questions Así que aquí hay algunas preguntas that you can write down and answer to help you define clarity for your ministry. que puedes escribir y contestar para definir la claridad para tu ministerio. Who is your target audience? ¿Quién es tu audiencia objetivo? You're thinking through your current congregation, ¿Estás pensando en este momento en tu congregación actual? your community, neighborhood, cities. Tu comunidad, tu vecindario, ciudades. Who lives there? ¿Quién What's the vive ahí? demographic? ¿Quiénes son esas personas? What's the family makeup? ¿Cómo están hechas las familias? We must think through all of this. Tenemos que pensar todo esto. Secondly, why? Why should they watch your content? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué ellos deberían ver tu contenido? In other words, what's the value of what they're going to get? En otras palabras, ¿cuál es lo que ellos van a obtener? ¿Qué es lo que lo hace tan valioso? This is the difference Esta es la diferencia in doing ministry online en hacer ministerio en línea and creating church Netflix. y creando el Netflix de las iglesias. We don't want people to just consume, No queremos que solamente consuman, but to process, pero procesar, realmente procesar, contribute, contribuir and engage. y acercarse. So here's what we must be able to articulate clearly. Y esto es lo que debemos de articular claramente. How are we going to motivate people? ¿Cómo vamos a motivar a las personas? How are we going to inspire people? ¿Cómo vamos a inspirar a las personas? How are we going to make information become transformation? ¿Cómo vamos a hacer que la información se vuelva transformación? We must be able to answer these questions. Tenemos que ser capaces de responder a estas preguntas. The third one is how. Y el How are tercer- you? Go ahead. Go ahead. No, go How ahead. are Jay. you going to be different? ¿Cómo es que tú vas a ser diferente? Write this acronym down. USP. Escriban este acrónimo. USP. Unique Único, selling ventas. proposition. Única proposición de ventas. Sorry, I had to listen first. Sorry, yes, unique selling proposition. La única proposición de ventas. So no, we're not marketing and we're not a business, Quiero que noten que no somos marketing y no somos un negocio, but we must understand pero debemos entender that most people que la mayoría de personas are looking to buy something or consume something when they're online. están buscando comprar algo o consumir algo cuando están en línea. And if we want to fight that consumerism, Y si queremos encontrar ese consumismo, or we want to resist just becoming Christian Netflix, y queremos evitar ser el Christian Netflix, el Netflix cristiano, then we must think through debemos pensar verdaderamente how we can not only put our services online, cómo podemos hacer para no solo poner nuestros servicios en línea, but how we can encourage pero cómo podemos motivar and equip y equipar believers creyentes to grow. para crecer. So the questions of who, why, and how Las preguntas de quién, por qué y cómo will help you define your target audience. te van a ayudar a definir a tu audiencia. And this is one of the most important decisions you can make. Y esta es una de las decisiones más importantes que puedes hacer. Great. So if you have any questions about that, Si tienen algunas preguntas sobre eso, towards the end of this session, we'll take those questions. al final de esta sesión vamos a tomar esas preguntas. I want to give you one more quick acronym. Quiero darte otro acrónimo rápido. CSQC.
CSQC. Can you say it first? Then I will translate for them. Yeah, so C is consistent, Es consistente, S is strategic, estrategia, Q is quality, calidad, and C is content. contenido. Una estrategia consistente de calidad para el contenido. Yeah, so let me talk about those really quick. This is a great formula. If you right now Quiero hablar de esto rápidamente. Esta es una gran fórmula. Si tú en este momento are only capturing a sermon and putting it online, Si tú en este momento solamente estás grabando un sermón y lo estás poniendo en línea, or if being online has intimidated you, o si estar en línea te ha intimidado, this is a great formula esa es una gran fórmula to help you build a foundation para crear los cimientos and grow your online platform. y hacer crecer tu plataforma en línea. So be consistent. Sean consistentes. If you're posting one video a week, Si estás posteando un video a la semana, make sure you're consistent in doing that. tienes que ser consistente y seguir haciéndolo. Don't have a good idea, ¿No tienes una buena idea? do it for 3 weeks Hazlo por 3 semanas and then stop, y luego para. because that will become a pattern, Porque entonces se va a volver un patrón and we have to be consistent y tenemos que ser consistentes to keep people engaged. de que la gente se mantenga cerca. Part of being successful online, Parte de ser exitoso en línea, when people can't see you and touch you physically, cuando las personas no pueden verte y tocarte físicamente, is trust. es la confianza. I use Amazon Prime Yo uso Amazon Prime, el servicio de Amazon Prime, to order everything that I need para pedir todo lo que necesito, because they consistently porque ellos consistentemente deliver my goods. me entregan las cosas. It's consistent. Son consistentes. There's trust there. Hay confianza ahí. The second is strategic. So start with the end in mind. Lo siguiente es la estrategia. Tienes que comenzar con el objetivo en mente. You may sit down Puedes sentarte being the great men and women of God that you are y realmente ser un gran hermano o hermana de Dios and decide to record content and Bible studies y and go ahead. decidir grabar estudios bíblicos y sermones Every day of the week, todos los días de la semana. but that will be hard to sustain. Pero eso va a ser difícil de sostener. So again, start with those 3 questions. Así que de nuevo comienza con esas 3 preguntas. Who, why, and how, ¿Quién, por qué y cómo? and build a plan Y crea un plan that is able to be sustained. que sea capaz de ser sostenido. The third one is Q for quality. La siguiente es la Q, pero en este caso la C de calidad. Here in America, Aquí en Estados Unidos, when most leaders think about going online, cuando la mayoría de líderes piensa en lanzarse en línea, we think through how to add quality to our production. nosotros pensamos, ¿cómo es que eso agrega calidad a nuestra producción? So I got to have a better camera Así que tengo que tener una mejor cámara and a better lighting so people can see my pretty face. y una mejor luz para que las personas vean mi cara, qué bonita. But the real challenge of church leaders Pero el verdadero desafío de los líderes de las iglesias is how we can add value es cómo podemos agregar valor and quality y calidad to the people who are watching. a las personas que nos están viendo. Again, just like buildings and facilities, Así que otra vez, así como los edificios, the right camera la cámara exacta and the right lighting y la luz correcta are great tools, son grandes herramientas, but people are the point. pero las personas son el objetivo. Okay, the last one is content. El último es contenido.
So again, just making sure the videos that you put out Tienes que estar seguro que los videos que pones is unique to you son únicos para ti and it touches people y toca a las personas where they are. a donde están. It answers questions Responde preguntas that are being asked. que están siendo preguntadas. So if it took you Así que si te tomó 2 months to address COVID-19, Si te tomó demasiado tiempo para hablar sobre el COVID-19 with your congregation, con tu congregación, then you may have missed así que puede que te hayas perdido a really good opportunity una muy buena oportunidad to relate to what they were feeling, para tener empatía con lo que ellos estaban sintiendo, thinking, pensando and dealing with. y también lidiando. See, okay, just 2 more things here. Okay. This is big. Dos cosas más aquí. Esto es grande. Your online platform is one option. Excuse me, I couldn't hear that well. Yeah, your online platform is one option, Tu plataforma en línea es una opción, but it is not the only option. pero no es la única opción. Yes, every church should have an online presence, Sí, todas las iglesias necesitan tener presencia en línea, but how can we pero ¿cómo podemos nosotros still reach people seguir alcanzando personas in ways that a screen en maneras que ilustren, never can? en maneras que las pantallas nunca podrán? So we have to honor our officials Tenemos que honrar a nuestros oficiales, and our medical professionals. nuestros profesionales médicos, doctores, But here's something you need to make sure you're teaching your people. pero aquí hay algo que tienes que asegurarte que le estás enseñando a las personas. Socially distant La distancia social does not equal no significa socially disconnected. desconexión social. We must fight isolation Tenemos que pelear con el encierro, disengagement, con el desacercarse, el hacerse lejos de las personas and apathy y la apatía, in the body of Christ. como el cuerpo de Cristo. And I believe Y yo creo the greatest responsibility that we have as leaders que la responsabilidad más grande que tenemos como líderes is to disciple people es discipular a las personas in how to function as the church y funcionar como iglesia outside of a Sunday morning fuera del servicio del domingo, typical service in a building. que es típico en los edificios de las iglesias. So Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Así que Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. And he, being God, Y él mismo constituyó gave the apostles, the prophets, and the evangelists, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, the shepherds, and the teachers. a otros pastores y maestros. That's you and me. Esos somos nosotros, tú y yo, To equip the saints a fin de perfeccionar a los santos for the work of ministry. para la obra del ministerio. Why? ¿Por qué? For building up the body of Christ. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Friends, that is our mandate. Ese es nuestro mandato. That is our mission. Esa es nuestra misión. So here's another question for you to process and pray about. Aquí hay otra pregunta para que puedas procesar y orar. What are the touch points for your church ¿Cuáles son los puntos clave para tu iglesia and the parts of your gathering, your physical gathering? Excuse me, you were breaking through. Can you repeat that? Sorry, yeah, your in-person gathering. ¿Cuáles son los puntos claves desde tu iglesia para la reunión en persona?
that you can bring digitally. que tú puedes traer digitalmente. So I'll repeat that one more time since it broke up. What are the touch points of your church, like the dynamics of your in-person gathering that you can now do online? ¿Cuáles son los puntos claves de tu iglesia, la dinámica de tu reunión cuando estaban juntos que ahora puedes traer en línea? So let's just think through Acts chapter 2. Así que pensemos en Hechos capítulo 2. When there was no internet, Cuando no había internet, there was no Amazon Prime, no había Amazon Prime, it was just people. solamente eran personas. There were four things Habían 4 cosas that the early church devoted themselves to. que las personas de la iglesia primitiva se hicieron devotas a ellas. They were fellowship, Era la comunión, prayer, la oración, teaching, la enseñanza, and breaking bread. en breaking what? Excuse me. Breaking bread. Ah, y le partir el pan. See, so just think through this. Solo piensa en esto. If we never have the opportunity Si nunca tuviéramos la oportunidad to gather in the way that we used to, de reunirnos de la manera que nos solíamos unir, how will the people of God in your church, ¿cómo es que las personas de Dios en tu iglesia, how will their faith survive? cómo es que su fe va a sobrevivir? That's the question we have to answer. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. We have to, as Ephesians 4 says, Tenemos que, como Efesios 4 dice, to teach people to depend on God, enseñar a las personas a depender de Dios, not on me. no de nosotros, no de yo. So our sermons, right? Así que nuestros sermones, Our typical Sunday mornings should enhance their que faith. son los típicos del domingo por la mañana, deberían hacer más grande su fe. Kind of like fertilizer. Así como un fertilizante, podríamos decirlo. But people have to learn how to cultivate Pero las personas deben aprender cómo cultivar their own habitats of health. sus propios hábitats o huertos de bien, de salud. See, so when you're thinking through your online ministry, Cuando estás pensando en tu ministerio en línea, when it comes to your services and your sermons, cuando se trata de tus servicios y tu sermón, make sure that they're consistent. tienes que estar seguro que son consistentes. Make sure that they add quality to people's lives. Tienes que estar seguro que le agrega calidad a la vida de las personas. But also, Pero también let us remember that online platform tenemos que recordar que las plataformas en línea is only one option, es solamente una opción. and that we as church leaders Y que nosotros como líderes de las iglesias have the incredible opportunity tenemos la oportunidad increíble to teach the people within our church de enseñarle a las personas en nuestra iglesia how to operate, cómo operar, as 1 Peter 2:9 says, así como 1 Pedro 2:9 dice, a chosen race, un pueblo escogido, a royal priesthood, un real sacerdocio, a holy, set apart, unique nation. una única y santa y verdadera nación. We get to steward that Tenemos que quedarnos con eso and teach people how to do this. y enseñar a las personas cómo hacerlo.